Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Badechips. Estrenamos el año con un nuevo vídeo orientado al control de un LED. Seguramente habrás probado encender y apagar LEDs en alguno de tus proyectos, pero ¿sabías que puedes controlar qué tanto brilla un LED con Arduino? En este vídeo veremos cómo controlar la intensidad de brillo de un LED haciendo uso de pulsadores. Venga, empecemos. Como ya bien sabrás, Arduino consta de pines analógicos y pines digitales, y algunos de estos pines digitales tienen soporte para generar señales PWM. PWM significa modulación de ancho de pulso, y es una técnica usada, por ejemplo, para controlar el brillo de un LED o la velocidad de un motor de corriente continua. Normalmente usaremos señales PWM donde queramos obtener una salida analógica con medios digitales. Al final lo que debemos entender es que los pines digitales de Arduino o dan 5 voltios o dan 0 voltios cuando están en un estado alto o en un estado bajo, y al final la salida que obtenemos es una onda cuadrada. Si queremos atenuar el LED o darle más brillo, no podemos obtener el voltaje entre 0 voltios y 5 voltios de un pin digital, pero sí que podemos cambiar la frecuencia de encendido y apagado de dicha señal. Si cambiamos el tiempo de encendido y apagado lo suficientemente rápido, entonces podremos modificar el brillo del LED. En Arduino concretamente disponemos de 6 pines analógicos PWM serigrafiados con el símbolo de alterna, con los números 11, 10, 9, 6, 5 y 3. Déjame decirte también que la salida analógica PWM toma valores comprendidos entre 0 y 255, donde 0 representaría un LED completamente apagado y 255 un LED a su máximo brillo. En este proyecto vamos a utilizar dos pulsadores. El primero de ellos lo vamos a utilizar para encender o apagar el LED y el otro lo vamos a utilizar para aumentar el brillo del LED. Necesitaremos un LED. En mi caso he usado un LED que emite luz de color blanco. Además, recordad que la pata larga del LED indica el positivo y la pata corta indica el negativo. Para hacer funcionar los pulsadores necesitaremos dos resistencias de 10.000 ohmios, y para conectar el LED al Arduino usaremos una resistencia de 220 ohmios. Usaremos también un pequeño zumbador que nos servirá como feedback cada vez que apretemos un pulsador. De este modo, cada vez que accionemos un pulsador, el zumbador emitirá un breve sonido. Necesitaremos cables DuPont. Bueno, en este caso yo también voy a hacer uso de cables rígidos para que quede todo un poco más ordenado cuando lo ponga la protoboard, pero bueno, podéis usar también cables DuPont para interconectarlo absolutamente todo, no hay problema. Y por último, como no, necesitaremos la famosa protoboard, que por cierto, si no sabéis usarla, os dejo aquí arriba a la derecha un tutorial donde os explico cómo hacer uso de este tipo de placas. Bien, pasemos ahora al montaje del proyecto. En primer lugar vamos a conectar el LED. Recordad, como os he dicho antes, que la pata larga indica el positivo y la pata corta indica el negativo. A la pata positiva le vamos a conectar esta resistencia de 220 ohmios. A continuación, como podéis observar, estoy usando cables rígidos para conectar el negativo del LED. Bien, a continuación presentamos los dos pulsadores. En este caso, el de la derecha vamos a utilizarlo para modificar el brillo del LED y el de la izquierda vamos a utilizarlo para encender o apagar el LED. Bien, en este caso los pulsadores necesitan una resistencias pull down. Si conectásemos el pulsador directamente sin esta resistencia no funcionaría correctamente y tendríamos un comportamiento inestable. Para conseguir que el LED se quede en un estado determinado cuando el pulsador esté abierto, debemos hacer uso de este tipo de resistencias. Y aquí un apunte importante. Cada pulsador tiene 4 patas. Las patas de la derecha están conectadas entre sí, al igual que las patas de la izquierda, y cuando tú pulsas el pulsador, la corriente puede pasar de un lado a otro. Bien, pues este pull down lo conectaremos a la pata inferior derecha de cada uno de los pulsadores, y luego a continuación llevaremos este pull down al negativo. A continuación llevaremos el positivo a la pata inferior izquierda de ambos pulsadores. Seguidamente, como podéis observar, estoy conectando el buzzer. Bien, conectamos los cables que irán dirigidos a los pines digitales del Arduino. Aquí podéis ver cómo os estoy dejando unas tomas más de cerca, y luego presentamos el Arduino. Bien, como os he comentado antes, el Arduino tiene pines digitales y algunos de ellos soportan PWM. Usaremos uno de estos pines para controlar el brillo del LED. Así que bueno, empezamos las conexiones con Arduino. Primero conectamos los 5 voltios y el negativo a la protoboard y a continuación lo que tenemos que hacer es conectar uno a uno los componentes que tenemos en la protoboard. En primer lugar vamos a conectar el buzzer en el pin número 4, el LED en el pin digital número 3 con soporte PWM. El pulsador que se encarga de encender o apagar el LED lo conectaremos al pin digital número 5. Y por último, el pulsador que se encarga de modificar el brillo del LED lo conectaremos al pin número 2 del Arduino. Y con esto podemos concluir todo el cableado de este proyecto.
os estoy dejando unas tomas más de cerca para que lo podáis observar mejor. Y bueno, una vez cargado el código que os voy a enseñar más adelante, como podéis ver, cuando presiono el pulsador de la izquierda, el LED se apaga o se enciende. Y cuando acciono el pulsador de la derecha, el LED cambia el brillo. Además, el zumbador emite un feedback sonoro cada vez que uno de los dos pulsadores es accionado. Bien, aquí tenemos el código. Realmente con unas pocas líneas de código ya podemos controlar el brillo del LED y encenderlo y apagarlo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es definir los pines del LED y del buzzer. A continuación definiremos los pines de los pulsadores, tanto el pulsador que controla el brillo del LED como el pulsador que controla si el LED está encendido o apagado. Aquí nos vamos a definir unas variables de soporte que van a definir el brillo del LED, que recordemos que va de 0 a 255, y el estado del LED. En cuanto a configuración inicial, lo que tenemos que decirle es que los pines del LED y del buzzer están definidos como output y los pines de los pulsadores están definidos como input. Si le echamos un ojo a la ejecución continua, vamos a observar los siguientes condicionales. En primer lugar, si el pulsador del brillo está accionado, es decir, si nosotros hacemos una lectura digital read y esta lectura devuelve alto, lo que vamos a hacer primero es dar un feedback sonoro con el buzzer. Esto es una función de soporte que está aquí abajo. Podéis ver que lo que hace simplemente es poner a alto el pin digital del pin buzzer, esperar 10 milisegundos y luego poner abajo el pin digital donde está conectado el buzzer. Con esto conseguimos un breve sonido. Después de dar el feedback sonoro, lo que vamos a hacer es que mientras el botón de modificar el brillo del LED esté presionado, lo que vamos a hacer es subir de uno en uno el brillo del LED. ¿Veis? Como podéis ver aquí, escribimos el brillo del LED que de manera inicial está a 0 y luego le vamos sumando de uno en uno. Y esto se ejecuta continuamente mientras el pulsador del brillo está activo, es decir, está presionado. Aquí tenemos que tener en cuenta que el valor que podemos escribir en la señal PWM va de 0 a 255, con lo cual cuando esta variable alcance ese valor tenemos que resetearla volviéndola a poner a 0. Lo que tenemos que hacer también es hacer una breve parada para ver cómo el LED aumenta de brillo, si no esto se ejecutaría tan rápido que no seríamos capaces de ver cómo el brillo va cambiando. Bien, esto es todo en cuanto al pulsador de modificar el brillo del LED. Después también tenemos el pulsador de modificar el estado del LED, si está encendido o apagado. Y funciona de la siguiente manera. Si el pulsador está accionado, es decir, si el digital read del pulsador devuelve un estado alto, lo que vamos a hacer es dar un feedback sonoro con el buzzer y cambiaremos el estado del LED. Es decir, si este estado antes era falso, cambiará a true, y si era true, cambiará a false. Y esto lo conseguimos con este carácter de exclamación. Entonces lo que conseguimos con esto es que el estado del LED vaya cambiando cada vez que se presiona el botón. Con esta variable lo que vamos a hacer es discernir si el LED tiene que estar encendido o apagado. En caso de que la variable sea false o falso, lo que haremos será apagar el LED mediante la función digital write, poniéndole en el pin donde está conectado el LED el estado bajo. Por contra, si el LED tiene que estar encendido, lo que vamos a hacer es escribir en el pin con soporte PWM el valor actual de esta variable, que significa el brillo que tuvo el LED en el último momento de ser apagado. Además, necesitamos añadir una breve pausa para no provocar parpadeos en el LED. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, ya sabes, dale like y suscríbete. Yo me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo.